tal lo prometido, Silvana, y a toda la audiencia y el equipo de producción se ha contactado con Canales, que nos ha enviado su material. Vamos a un tape de Canales y volvemos entonces con Silvana. En nuestro país hay aproximadamente 950.000 personas sordas. De estas, 95.000 son menores de 20 años y el 90% tiene padres oyentes que desconocen el lenguaje de señas. Dado que el principal obstáculo para el desarrollo del pensamiento abstracto es la falta de adquisición de una lengua natural en los primeros años de vida, las niñas y los niños sordos suelen quedar excluidos de la información. Para revertir esta situación, desde el 2003, la Asociación Civil Canales desarrolla proyectos educativos de calidad guiado por la convicción de que si los niños sordos adquieren tempranamente la lengua de señas argentina, podrá crecer y educarse en igualdad de oportunidades. Durante sus primeros 10 años, Canales realizó 33 materiales educativos y entregó 800 libros y videos en escuelas que fueron utilizados por más de 12.000 niñas y niños sordos de todo el país. Recientemente, Canales fue elegida por la Cumbre de Innovación Mundial por la Educación como finalista del premio WAIS por su proyecto Videolibros en lengua de señas argentinas. Se trata del primer sitio de internet de acceso libre y gratuito, que contiene libros y cuentos leídos en lenguaje de señas argentina por lectores sordos. Había un país donde 1 millón de personas no pudieron escuchar cuentos infantiles, donde 1 millón de personas no pudieron elegir qué cuentos leer, donde 1 millón de personas tuvieron dificultad para educarse, para después tener competitividad laboral. Y en ese país, que es nuestro país, todavía hay, ahora hay, en este momento, como decía el tape y como lo dijimos antes, 950.000 personas que están esperando mayores respuestas y 95.000 que necesitan que este proyecto que estamos escuchando, que estamos viendo, y aprovechamos para saludar a nuestro intérprete que está aquí, Pablo Baldrich, de Canales, que voluntariamente vino para hacer este aporte imprescindible, que es tener la comunicación con lengua de señas argentina en este programa y en este canal. Entonces, te pregunto, videocuentos, ¿cómo surgió como idea? Los videolibros surgen porque la comunidad sorda, como su primera lengua es la lengua de señas y el español es su segunda lengua, el acceso a través de la lengua escrita se hace muy difícil. Los sordos se han separado en general de la lengua escrita y dicen, los sordos no leemos, los libros no son nuestros, esa no es nuestra lengua. Nosotros no tenemos nada que ver con los libros. Además, el 90% de los padres oyentes. Son oyentes. Son oyentes. Y muchos de ellos, muchos te digo, el 99,99%, es la primera vez que se encuentran con una persona sorda cuando nace su hijo. O sea, que no tienen ninguna experiencia ni con la lengua de señas, ni con las personas sordas, ni han visto nunca a un adulto sordo, digamos, es muy impactante para ellos. La comunicación se hace muy difícil. Y obviamente el acceso a los cuentos que los padres en general le cuentan y donde se crea ahí sí una relación no solamente de comunicación, sino de intercambio de experiencias, de afecto, de imaginación, de nuevas ideas, no se da con los padres oyentes, con los chicos sordos. Y el diagnóstico a tiempo ¿cuál es el tiempo para tener un diagnóstico y para aprender lengua de señas? Porque los primeros meses de vida y los primeros años de vida son fundantes. Y bueno, lo ideal es que los chicos sordos se acerquen a la lengua de señas desde que se sabe que son sordos, digamos. Si se sabe el primer día de vida, el primer día deberían estar en contacto con la lengua de señas, así como los chicos oyentes están en contacto también con la lengua. Desde el primer día la mamá los mira y les dice, hola, ¿cómo te va? Qué lindo que sos, me imaginé, claro. Que, digamos, el nene no entiende, no importa eso, importa que la madre le habla y que el deseo de ella es construir una persona
de ese bebé que recién nació. Hay que decir que la lengua de señas argentina es argentina, no se habla en Uruguay, no se habla en Chile, no se habla en China. No, entonces cada país tiene su propio, sí. Eso complejiza mucho el lenguaje universal, la comunicación, digamos, lo que las redes sociales, lo que hace a lo hablado y lo no escrito, y además para acceder a leer y escribir, como bien lo decías, también porque es difícil participar del mundo de la educación. Sí, complejiza, digamos, que la lengua de señas no sea la misma en los diferentes países, complejiza tanto como que la lengua hablada, digamos, sonora, no es igual en todos los países. Es una casualidad que nosotros tengamos la misma lengua hablada que Uruguay porque nos conquistaron los españoles, digamos, pero no tenemos la misma lengua que Brasil ni que muchísimos otros países del mundo. O sea, sería ideal que todos tengamos una misma lengua, pero por otro lado, la lengua de señas, al ser una lengua, es lógico que responde a una comunidad de usuarios y que por más que uno trate de forzarlo a que sea una misma lengua, las culturas y los usos de las lenguas en los diferentes países van a hacer que esto con el tiempo de todos modos vaya cambiando. Así que eso es... Hay que decir que la lengua de señas es muy rica. Es muy rica. Es muy rica. Es compleja de aprender. Sí. Y es rica en todo tipo de señales. Ahora podemos mirar a Pablo y verlo mover las manos, pero en realidad él también está moviendo sus cejas, colocando los ojos en posturas espectaculares, los hombros, la caja torácica, la dirección del torso, en fin, hay un montón de signos junto con las señas que le ponen emoción, color al relato. Y que son lingüísticos, no es solamente emoción, digamos, el movimiento de las cejas marca rasgos que son gramaticales. Entonces, cuando uno enfoca solamente las manos, uno lo que tiene es como una serie de palabras, digamos, un encadenamiento de palabras sin ninguna gramática. Porque la gramática está en todo lo que no es las manos, prácticamente, digamos. El 80% son los rasgos, lo que nosotros llamamos los rasgos no manuales, que son una parte importante de la lingüística de la lengua de señas. Por eso nuestro público va a notar que, quiero ver el monitor, sí, a Pablo lo estamos enfocando con un recuadro un poco más grande de lo que suele aparecer en la traducción de lengua de señas, porque es algo que la comunidad sorda reclama, de que no sirve, es casi una burla si no se alcanza a ver en realidad lo que está diciendo. Claro, es como si a vos te recortaran cada 2 palabras una, entonces que vos escuches más o menos y después trates de adivinar. ¿Cómo sería una traducción de lengua de señas donde no se enfocan los gestos de su cara? Si pudieras decirlo en palabras. Es lo que está pasando ahora cuando el recuadro es tan chiquitito, porque la gente, las personas sordas no pueden ver la lengua de señas en un recuadro. Tendría que ser por lo menos un tercio de la pantalla. Un tercio de la pantalla es algo que, digamos, que las personas sordas podrían apreciar, además de la calidad de los intérpretes, etcétera, también porque tiene además que ver... hay calidades en las interpretaciones. Sí. Pero vos me habías preguntado de los videolibros. Sí, y yo quiero de los videolibros, porque digo, si nos perdemos colores en la lengua de señas cuando no aprendemos poesía, no entendemos, las canciones no les entendemos el sentido. Exactamente. Y cuando no hay libros de cuentos infantiles, cuando no hay cuentos infantiles, ¿qué se pierde un niño? ¿Qué pierde un niño sordo? ¿Cómo se nota? ¿Qué impacto produce este trabajo? ¿Qué diferencia deja videolibros? Si no existiera, ¿qué faltaría? Si no existiera la literatura, ¿qué sería de nuestra vida sin la literatura y sin los libros, y sin la poesía, y sin las novelas? Eso es lo que les pasa a los chicos sordos. Los chicos sordos crecen sin esa riqueza de la metáfora, riqueza del lenguaje figurativo, riqueza de nuevo vocabulario, riqueza de compartir entre ilustraciones y textos. Y los videolibros dan todo eso y lo dan en lengua de señas y lo dan en lengua de señas por lectores sordos. Entonces el proceso de transformación de un texto en español a una lectura en lengua de señas es un proceso maravilloso que recién veníamos charlando con Pablo de cómo es este proceso impresionante, porque va pasando por diferentes estadios hasta que los propios sordos, discutiendo entre ellos, le dan la forma final, metafórica, espectacular, que a una persona oyente realmente le costaría mucho hacer.
y se la dan, y esa riqueza transmitida a los chicos sordos es impresionante, digamos, lo que va a cambiar que los chicos sordos estén en contacto, digamos, con videolibros y con todos los materiales que tienen este trabajo en lengua de señas, es enorme, es enorme. ¿Cuántos cuentos ya hay tenemos producidos? Sí, tenemos 2 colecciones, la primera de 15 libros, la segunda de 4 cuentos clásicos, y ahora estamos en proceso de terminar 5 cuentos cortos para adolescentes en adelante, o sea que es adolescentes y adultos, y 6 cuentos más que nos subsidió el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que estamos empezando a desarrollar, y ahora también empezamos con cuentos de abuelas y abuelos sordos para chicos chiquitos sordos, que financia la Fundación Navarro Viola, y que también es un contacto muy importante porque los chicos sordos no ven a personas mayores sordas y no se imaginan a ellos mismos qué va a ser de ellos cuando crezcan. Porque si pensamos en que hay tantas personas con discapacidad, casi como 5 millones y pico en la Argentina, si hay casi 1 millón de personas con discapacidad relacionada a la cuestión auditiva, ¿dónde están? Porque están, pero no los vemos o no hablamos del tema. La dificultad para la inclusión laboral es una agenda para conversar, avanzar en el sector privado también, ¿no? La discusión de la incorporación en el sector privado. Sé que hay derechos, sé que el certificado único de discapacidad también genera derechos laborales para que el sector privado tenga un aporte del Estado para la contratación de personas con discapacidad, aliviada la carga tributaria patronal. Digo, hay mucho que se ha hecho. Hay muchas cosas para, digamos, hay sobre lo que trabajar. Hay algunas cuestiones en educación también que se hicieron y que están para trabajar. Está habiendo también una transformación educativa interesante en muchas provincias de nuestro país y en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires sobre todo. Digamos que estamos avanzando en educación de los chicos sordos, pero lo más importante siempre es tener en cuenta que esto hay que hacerlo junto con la comunidad sorda, que esto no lo podemos decidir nosotros dos acá en esta mesa y en este ámbito. Claro que sí. Esto hay que decidirlo con los sordos. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir con Silvana Weinberg de la Asociación Canales y con Pablo Baldrich aquí compartiendo algo que si no lo hablamos, perdemos. Vamos a ganar en eso. Vamos a después de la pausa.